Buenos días, gracias a todos por venir. Estáis calentitos porque estáis apretados. Nosotros hemos venido con el micro de Whopper Queso. Bueno, hoy se estrena Petit Comité, este espacio, como decía Miquel, un espacio tremendamente exclusivo. Lo veis, es para socios, para gente muy relevante y con voces extremadamente relevantes en este formato de Petit Comité. Y con gente que aporta y que seguro que os aportará mucho. Nuestro invitado de hoy es Ander Orcasitas. Yo cuando empecé a ver y me invitaron y me liaron y Miquel me dijo, ¿podrías venir a esto y demás? Vi que eras una estrella del rock porque como muy rápido era un sold out. Y dije, hostia, pero incluso tenía amigos que me decían, ¿puedo venir? Bueno, no, porque ya lo han vendido todo. O sea, no cabe nadie, con lo cual tenemos una estrella del rock. Eres VP de Enterprise Unit en Mastercard, Dynamic Yield. Ahora entraremos en qué es Dynamic Yield. Muchos de vosotros quizá ya habéis bichado por ahí y conocéis un poco, pero es tremendamente interesante. Él está en primera línea de uno de los cambios probablemente más potentes, más profundos que se está viviendo en el e-commerce y además vamos a decir, con materia prima real. O sea, tú ya estás tocando un poco materia prima y viendo cómo esos agentes ya influyen, recomiendan y en algunos casos incluso actúan, compran y demás. Así pues, me gustaría dar la bienvenida a Ander. Muchísimas gracias, Ander. Muchas gracias. Por acompañarnos. Ander decía que sois muy puntuales, que está sorprendido con la Estaba sorprendido. A las 10, a las 9:45 teníamos ya todo el mundo aquí. Como decimos nosotros normalmente, bienvenida a 9:30 y comienzo a las 10, la gente viene a las 10 menos 5. Sí. Y luego me decía otra cosa que también es interesante, que es, le he preguntado un par de temas, esto te lo puedo preguntar, me he dicho, aquí me puedes preguntar lo que te dé la gana. Dentro de 2 semanas tengo un lío con mucha más gente y ahí no, pero aquí puedo contar, o sea que está bien porque al menos vamos a conocer cosas que habitualmente no puedas confesar, vamos a decir de alguna manera. Sin problema. Perfecto. Oye, de alguna manera decíamos que eres una estrella del rock, que estás tocando ya muchos de los temas que para muchos son del futuro, o sea, eres un tipo venido del futuro. Antes de que entremos en lo que haces, cuéntanos un poco tu presente o tu pasado para que te situemos, qué has hecho, dónde has estado, para llegar a esa visión un poco avanzada. De acuerdo, perfecto. Lo primero es, soy parte de Mastercard, soy el VP de Global Enterprise Unit de Customer Acquisition and Engagement. O sea, Dynamic Yield es una de las tecnologías en la que llevo, digamos, 10 años como startup. Empecé en Singapur. Antes de eso era un cliente de esta tecnología que se llamaba Dynamic Yield, que era un motor de personalización, que era básicamente un activador de data heurístico. Tomaba ideas heurísticas del contexto del usuario y nos daba modelos de predicción de productos, contenido. Hablamos del 2015-2016. En el 2016 ya nació mi primera hija, luego estaba en una empresa de Tencent en Singapur en la que trabajaba. Mi único objetivo era dormir 7 horas y luego trabajar. Así que cuando nació mi primera hija fue como, vale, estos de Dynamic Yield ya me llevan ofreciendo tiempo, han levantado mucho una ronda grande, así que empecé Asia para ellos, básicamente, y empecé con Asia Pacific. Y teníamos la broma de que yo llevaba Asia Pacific y luego, digamos, teníamos un indio que llevaba Europa. Así que estábamos como cambiados. Hicimos todo esto y el crecimiento fue enorme. O sea, yo llevaba APAC, pero también en Estados Unidos teníamos a McDonald's como un cliente grande, en el que en un momento nos dijeron, mira, queremos escalar todo lo que hacéis y en vez de trabajar con esta marca, queremos que hagáis una expansión a más de 20.000 restaurantes. Entonces, evidentemente, sois demasiado importantes como para que os lleve un VC o algo así. ¿Cuánto costáis? Miraron 350 millones. Bueno, cositas. Y nos dieron el dinero, básicamente, y pasamos al P&L de McDonald's. Luego, oficialmente, McDonald's nos compró. Fue la primera adquisición tech de McDonald's pura que hicieron, en la que empezamos a generar los sistemas internos. Cuando ahora vais, por ejemplo, en Estados Unidos, en Francia, en el Reino Unido, Australia, en Latinoamérica, cuando vais a un drive-thru, una pantalla, a un kiosco, todo eso es, digamos, modelos de Mastercard, Dynamic Yield, ahora con todavía más información de Mastercard, de gasto, etcétera, que estamos generando en tiempo real. Cuando viene un coche, mirando, por ejemplo, su matrícula, el tipo de coche, cuánta gente hay dentro, qué han hecho antes, si han estado, el tiempo, si queda lechuga, todo esto, para mostrar exactamente el producto adecuado. Entonces, después de esto, al de un tiempo, tuvimos algún problemilla en McDonald's. Podéis buscar, si queréis, CEO McDonald's escándalo y veréis por qué el CEO anterior ya no es el CEO de McDonald's. Y este CEO era un motivado, ¿no? Era típico tío que decía, buah, hay que crear más empresas, hay que hacer todo esto. Y que McDonald's crecía mucho con él. Pero, evidentemente, pues dejó un poquito... Tuvo algunos problemas, como veréis cuando hagáis la búsqueda. Y en un momento McDonald's cambió, lo echó y metió a un CEO que era lo contrario, ¿no? Metieron básicamente a alguien que se ceñía al core totalmente. Entonces nos cerró, ya no podíamos hacer casi nada nuevo y pactamos con él la salida. Entonces queríamos llevar la empresa privada de nuevo. Tomar Dynamic Yield, teníamos otra vez a Bessemer y a todos los inversores que ya estaban con nosotros. Vale, no pasa nada, we make it private again. Pero nos dijeron, ni se nos ocurre.
Porque como BSM los tome, igual mañana dice, no, el producto que tenéis de QSR, de McDonald's, igual no es tan rentable. Igual lo cierran y ya está. Pues es una startup. Entonces nos dijeron, os podemos vender, pero un partner que os guste a vosotros, pero que firme que nos va a dar servicio mínimo 15 años. Entonces empezamos a mirar a todas las Fortune 500 y los de Mastercard desde el principio estaban motivadísimos porque decían, tenemos todo el dato, todo el geospend data, sabemos quién gasta por zona, por zip code, por información, estamos ya generando, ya tenían entonces, estaban trabajando con transformers, con todo lo que es el dato, decían, necesitamos un activador, tomar toda esa información y en tiempo real ser capaz de cambiar la experiencia. Entonces, claro, para ellos un Dynamic Yield era obvio, ¿no? Entonces, ahora los de Dynamic Yield creamos dentro de Mastercard lo que se llama Customer Acquisition and Engagement. Luego, todas las tecnologías ligadas a pagos, pero no solo pagos, que sirven para adquirir o hacer engagement con clientes. Entonces, eso, digamos, es el core. Ahí, cuando hablas de McDonald's, a mí me hacía gracia que descubría que de alguna manera ellos se dan cuenta que quieren algo como lo que vosotros proponéis, porque hay un trigger muy bestia que es que la mayor parte de lo que se vende se vendía en el ¿cómo le llaman este? El drive-thru. Sí. O sea, quiero decir, al final tenías, cuando tú miras a Estados Unidos, el Macauto, te iba a decir. Estados Unidos es el 60% de todas las ventas de McDonald's global y en Estados Unidos el 70% es Macauto drive-thru, lo que llaman drive-thru allí. Luego, evidentemente, para ellos lo más importante era eso, o sea, todo lo que hagas en la web o en la app. Bueno, el app ahora es más importante, pero sobre todo antes era un tema como sideshow, completamente. O incluso el app se utilizaba para saltar la cola del kiosco. Pero lo más importante era el drive-thru. O sea, ese momento en el que tengo que mostrarte algo en tiempo real en base a lo que sé de ti. Entonces, claro, lo que empezamos en 2018-19, sobre todo con los nuevos modelos Transformers, es a crear los primeros modelos Deep Learning. Y fuimos un CB100 AI Company en Dynamic Yield. Y eso llevó a McDonald's básicamente a descubrirnos y a comprarnos. Pero éramos 300 personas, de las cuales 280 eran desarrolladores o gente de producto. Y hasta el SVP global de Revenue, o sea, mi jefe, era como decían ellos, un desarrollador malo. O sea, que no sabía, hablaba mejor de lo que desarrollaba, pero era desarrollador de formación. Claro, pero ¿y cómo cambió? Es decir, lo que vuestra propuesta de valor de aquel 2010 y tantos, de ver, hoy hace mal tiempo, le voy a ofrecer un caldito en lugar del helado y claro, además son las 11 de la mañana, le voy a ofrecer un café en lugar de la lechuga. ¿Qué ha cambiado hoy? Es decir, ¿a qué nivel de personalización estáis? Al final, lo primero que pasó en un 2022-2023 es que empezamos a trabajar con marcas globales o con supermercados online-offline. O sea, cuando todo se hizo primero headless, cuando fuimos capaces de trabajar simplemente por llamadas API, trabajamos, por ejemplo, con grandes supermercados en el mundo, que todos conocemos aquí, digamos, trabajando directamente con toda la información offline y online de manera completamente seamless. O sea, no siendo capaz de tener un proyecto de data para unir el dato y luego hacer tests o algo así, sino directamente siendo capaces de entender un perfil de afinidad uno a uno del usuario, o sea, lo que llamamos un recurring neural network, siendo capaces de entender qué ha mirado el usuario y, sobre todo, en base a lo que ha mirado o comprado, qué es probable que haga después. Por ejemplo, para la de fashion más grande de España y de casi todo el mundo, trabajamos, por ejemplo, si compras una chaqueta, por ejemplo, por mucho que miraras a 1000 chaquetas una semana, no vas a querer una chaqueta mañana, es muy, muy improbable. Este es un ejemplo fácil, pero un Recurring Neural Network te va a ayudar, digamos, a determinar esto, que es una Affinity Machine Learning. Entonces, esto nos permite tomar datos de cualquier punto de offline, de online, de cualquier lado, y si trabajamos, por ejemplo, con muchos grocers, cuando tú miras a una gran superficie de groceries, al final el 95% de lo que venden es offline, sobre todo en muchas partes del mundo. Originalmente empezamos a trabajar en la época de Dynamic Yield con Ocado, que si os suena es como el grocer más online de la historia. Y luego de ahí, evidentemente, cuando entramos a Mastercard trabaja de manera muy cercana con todos los que emitan muchos pagos. O sea, todos estos, 101%. Pero la mayoría, pues eso, todo lo que venden es offline. Entonces, la idea era cómo puedo trabajar con toda esa información offline para identificar o machear al usuario cuando viene a la página solo para que vea algo que luego va a comprar offline y poder medir ese experimento de manera nativa sin tener que hacer ninguna integración. Entonces, eso fue, digamos, lo siguiente que hicimos y donde estamos ya ahora trabajando en todo el mundo. Y, evidentemente, eso ahora se le mete toda la parte de Dato Mastercard. O sea, al final tenemos todos los modelos de loyalty y Dato Mastercard en los que apoyamos a clientes. Pero normalmente, más que una solución como monolítica, el cliente tiene un montón de cosas que está construyendo. Y cuando vamos a un gran cliente, o un McDonald's es un ejemplo perfecto, en el que están construyendo sus modelos, sus agentes, su LLM, su agente de promociones y ofertas. Y nosotros ayudamos a
unificar eso, porque es completamente modular. Antes decíamos que hubo un trigger, que era este, en el que McDonald's dice, hostia, tenemos que cambiar algo. Creo que tú y vosotros detectáis que ahora hay un trigger desde que todo el mundo se ha volcado en los LLMs y están en el ChatGPT de turno, en Claude, o donde toque, que es el tráfico web. Y eso ha cambiado de una forma desfasada para los retailers Claro. y demás. O sea, de hecho, el primer impacto que los retailers creían y creíamos que iba a tener, el mayor, o sea, antes de que, porque todavía tenemos cada vez más, está exponencialmente creciendo la cantidad de usuarios que vienen de un LLM, ¿no? El referral. Y Euromonitor mismo dice que el referral traffic por e-commerce va a crecer enormemente. Pero, digamos, es exponencial, o todavía es pequeño, pero en un momento va a explotar completamente. Lo que pensábamos hace ya 2 años que iba a explotar antes era el tema de conversational commerce. El tema es que, claro, hace 2 años todavía había muchas alucinaciones. Muchas marcas con las que trabajamos, porque trabajamos también con Louis Vuitton, trabajamos igual con un Bulgari, con un Fendi, con todos estos. Hacían tests y veían que igual había una tasa de error del 0,5-1%. Completamente inaceptable. O sea, igual se inventaba algo. Digamos, un 0,5% de veces, lo cual es completamente inaceptable para un Fendi. O sea, esto no puede pasar. Entonces, lo que hemos visto que al principio era más complicado por modelos más inmaduros, ahora, digamos, está pasando cada vez más. La parte de conversational commerce unida al tráfico que viene de un LLM, o sea, usando, por ejemplo, el UCP de Google para Gemini, o utilizando la ChatGPT apps que tenemos ahora mismo, podemos no solo traer ese tráfico que viene de un LLM, sino usar el metadato o contexto de esa búsqueda en el LLM para cambiar en tiempo real la página o el app cuando entra el usuario, aunque no sepamos nada de ese usuario. Entonces, eso está creando el mayor impacto, en el que tomas toda esa información y usas los agentes, los LLMs, no para crear una conversación, que también. Lo primero que haces es cambiar uno a uno la página. Por ejemplo, lo que hacemos para una de las grandes de fashion en el mundo es si tú entras a una página de categoría directamente por un LLM o incluso por una búsqueda normal, la página de categoría que ves está solo creada para ti en tiempo real. Es porque has buscado regalo para mi hijo de 10 años y te hemos creado una categoría en tiempo real y una página en tiempo real con un call to action en tiempo real para ti ahora mismo. Lo cual aumentó la conversión la hizo por un 150%, siendo capaces de unir productos de muchas categorías en uno. La razón de esto es que además de la parte agentic, algo que me sorprende y que evidentemente es parte de esto, es hace ya 10 años estamos mirando, podemos ver en Dynamic Yield cuál es el attention span de un usuario. Y lo medimos de diferentes maneras, ¿no? Pues, ¿cuánta gente hace scroll en una página? ¿Cuánto hacen scroll? ¿Cuánto tiempo están en retail? ¿Cuánto tiempo están en una app bancaria? Que es todavía peor. En una app bancaria es como vas a hacer algo y no te vas a poner a mirar a ver qué tiene mi banco hoy. Entonces, el attention span del usuario está bajando enormemente. Cada vez que voy a hablar a un país siempre miro y tenemos como economistas en Mastercard y les digo, dame todos los informes de attention span de este país. Y estábamos en Estados Unidos, en Boston la semana pasada, en Toronto y en Boston, y los últimos 5 años ha caído un 59% de media el attention span. La cantidad de tiempo que un usuario dedica a investigar, a ver algo. Entonces, lo que pasa es que en nuestra generación estamos acostumbrados a tener una web o una app que es como un catálogo. Pues hace 30 años o 20 teníamos un catálogo, pues hace 30 o 40 impreso, precioso, y luego pasamos esto a la web online. Pues sigue siendo un catálogo, en el que igual tengo una barra de búsqueda, pero que no era tan genial antes. Ahora tenemos búsqueda semántica, que es otro tema. Y el tema es que las nuevas generaciones están completamente entrenadas al instant gratification. Yo abro un TikTok o abro un Instagram y lo que es un reel es un entrenamiento. Es como, soy como un pato de foie gras en el que me meten el tubo dentro y tengo todos los vídeos que voy a ver en tiempo real. Entonces no tengo ni que explorar. O sea, en un Instagram anterior tú buscabas, decías, bueno, voy a ver reels, voy a ver posts, voy a hacer esto en un Facebook todavía. O sea, que hacías más cuanto más para atrás vas. Ahora mismo ya ni siquiera es eso. Abres TikTok y solo hay el vídeo. Entonces eso baja el attention span de usuarios. Entonces, lo que las marcas están dando cuenta es que no es solo que tengo que hacer algo para mejorar, es que el agua está subiendo. Tengo que ser hiperrelevante y crear esas páginas en tiempo real porque el usuario no hace scroll. El usuario entra, bueno, y los Gen Zers es salvaje. Cuando tú miras a un fintech, a un neobanco, que evidentemente son los que Mastercard quiere trabajar más con ellos. O sea, tú miras a un Revolut o... Como si tenéis Revolut o tenéis un neobanco, veréis que puedes crear tarjetas con mucha alegría, ¿no? Entonces, claro, un Mastercard o un Visa nos encanta que crees tarjetas, ¿no? Porque eso es como, evidentemente tiene un coste. Entonces, trabajar con las fintechs es esencial y las fintechs están trabajando completamente en esto. Con un banco grande trabajaríamos pues casi ayudándoles, haciéndoles todo, como toma, te lo hago. Pero con una fintech ya tienen casi todo montado, tienen un equipo de machine learning y les ayudamos en todo lo que podemos.
básicamente. Pero de alguna manera, antes decía, se personaliza la página, pero cuando entran los agentes se personaliza más, porque a mí me tienes que seducir y hacer algo muy appealing y que me guste a mi manera, al Gen Z de otra manera, pero a la gente, claro, los LLMs, lo que hemos visto es que entran, escanean rápido, no me interesa, voy a la siguiente, con lo cual has de tener como muchos layers, muchas... Y de hecho, para usuarios tienes que personalizar. O sea, todavía cuando tú miras a un usuario que entra a tu página, y todavía más cuando eres un Bulgari o un Fendi, piensa en Louis Vuitton, todo lo que hacen estos. Evidentemente es un tema editorial, tienes que mostrar experiencias a un usuario. Eso es lo que funciona. A veces hacemos un test A/B a corto, ok, pero a largo plazo el lifetime value se mejora por experiencias. Cuando viene un agente, que los determinamos, es ya optimizar, es 100% optimización. Es tener, por ejemplo, un API del que puedan tomar los productos, pero la clave es tener, por ejemplo, una app de ChatGPT o estar conectado a UCP de Google para ser capaz de tomar cuál es el metadato de la búsqueda de este usuario. Con lo que cuando le pase los productos, se los pasaré, pero en el orden que yo quiera. Porque la gente no va a mirar todos tus productos. O sea, el agente lo que está haciendo ahora mismo es un usuario viene a ChatGPT y busca algo. Quiero satisfacer a este usuario con la menor cantidad de tokens posible. Ese es su objetivo. Entonces, cuando va a tu página, pues va a mirar algo y cuando llegue a un nivel de, bueno, más o menos, ¿no? Es como alguien que dice, bueno, voy a hacerlo más o menos rápido. Mira y dice, bueno, va, creo que ya tengo algo y se lo envío. Entonces, han abierto el ChatGPT app y todo esto, primero de manera gratuita, para que yo como Mastercard puedo trabajar con todas mis marcas y cuando llaman a la marca, yo les paso el orden de los productos. Entonces, no tienen que ni mandar a un agente, pero lo están testeando. No, antes hablabas, y además es un tema que creo que controlas muy bien, el sector del lujo, y tocáis algunos grupos, vamos a decir, muy relevantes en el mundo a nivel de lujo. ¿Cómo cambia el comportamiento de la gente cuando vendes, no voy a poner una marca, pero da lo mismo, cualquier, entre comillas, producto básico, baratija o producto de calidad normal, y en cambio vas a un producto con los que mencionabas? Para empezar, claro, el comportamiento... esta gente lo que quiere es crear comunidad, crear un tema bueno, hay toda una filosofía detrás, ¿no? Esto no es vender sin más. Claro, teníamos una respuesta cómo cambia la gente hasta hace un mes y medio, pero luego cambió completamente. Y además depende mucho del tipo de modelo y depende mucho del tipo de provider que tenemos. Lo que sí sabemos es que hoy en día hay dos, o sea, cuando vemos a todos a las cientos de marcas que utilizan nuestro sistema, ¿no?, en el mundo. Evidentemente las grandes marcas son grandes beneficiadas. O sea, si tú me pides un anillo de compromiso, va a mirar a Cartier, va a mirarlo. O sea, y si me pides, por ejemplo, algo raro, algo muy custom, a veces también son beneficiadas las pequeñas marcas digitales, como, por ejemplo, tú miras un P de Paola o algo así, y de repente también reciben más tráfico de ahí, porque no eran tan grandes o no tenían tanto brand recognition, pero la web, o sea, todo está muy bien optimizado para agentes, digamos, pero antes de los agentes. O sea, todo estaba muy claro. O había FAQs, les encantan los FAQs a los agentes, las preguntas normalmente más que más se hacen. Entonces, hay diferentes tipos de agentes que optimizan para algo. Pero quiero decir, esto va a cambiar. O sea, yo creo que cuando miramos al mundo agéntico, tenemos que intentar deducir, vale, ¿qué creemos que va a cambiar o qué creemos que es así solo porque en este momento los modelos tienen limitaciones? Pero esta es la historia de la vida, de los últimos muchos años, de los SEO, de si ahora está cambiando, de las redes y cómo están cambiando sus algoritmos, de intentar avanzarse y afinar. Claro, la diferencia es que el SEO era determinístico. O sea, alguien creaba las reglas. O sea, tú tenías un SEO, por ejemplo, tenías un Google. O sea, alguien te creaba un AdWords o te creaba un SEO y determinaba unas reglas que pueden ser más conocidas o menos conocidas, pero era determinístico. Ahora mismo es completamente heurístico. Hay reglas, pero luego el cómo la gente haga X, Y o Z, quiero decir, no es réplica. O sea, no va a hacer lo mismo dos veces el agente. Y de hecho, por ejemplo, hasta hay bastantes startups que están trabajando en temas de GEO, de Generative Engine Optimization. Las que acaba de decir el CEO de Perplexity, también lo dijo Dario Amodei hace un mes. El tema de que mirar a lo que, o sea, tú mismo desde una cuenta sin contexto, lanzar queries para determinar cuánto se ve una marca, no tiene ningún sentido. Porque ya 80% del contexto en base al cual te respondo depende del contexto del usuario. O sea que ahora mismo decir, yo voy a lanzar un montón de queries y le digo a la marca dónde estás, empieza a ser complicado. Entonces, probablemente habrá alguna manera de hacerlo en el futuro, pero en este momento no tenemos una manera clara. De hecho, en Mastercard lo íbamos a hacer, pero vemos que cambia tanto que no hemos lanzado un producto haciendo esto. O sea, tenemos un assessment, o trabajamos con clientes para decirles, mira, tienes agujeros evidentes en esto. O por ejemplo, tienes que tener una API y tienes que darle a la gente toda la información.
pero es muy complicado mapear cuál es tu presencia, digamos, de manera micro. Y repito, aunque la mapearas, mañana será distinto. Oye, ¿y vuestra apuesta con el Agent Pay, por entrar un poco a cómo funciona y todo lo que presentasteis y cómo está desarrollándose? Claro, entonces, ¿Cómo ha ido cambiando esto? claro, entonces una vez que haces esto, comentábamos, ¿no? Tú puedes estar directamente en un LLM y a veces en un LLM ChatGPT y otros intentaron lanzar directamente compra nativa. O sea, yo puedo ir a ChatGPT y puedo decir, quiero comprar un casco, quiero una bici para mi hijo. Y te puedo decir, mira, pues Decathlon, esta bici pequeña, perfecto, pero también quiero un casco. Y te dice, mira, pues el casco, pues igual de esta otra tienda. Entonces, ChatGPT lo que te puede hacer es pues, mostrarte los dos productos, pero no tiene capacidad para hacerte un checkout doble o, digamos, un clearance con dos tipos de merchants. Entonces, lo que estamos haciendo todos en Mastercard, pero digamos, también nos sigue después Visa, que está un poco atrás, pero hará algo parecido. Y tenemos otros, es un Agent Pay, lo que haces directamente es conectar con todos los merchants que ya estamos conectados y te hace transacciones tokenizadas. Ya tenemos el PAN o todas las tarjetas las tenemos evidentemente en el sistema y lo que hacemos es conectar con los LLM providers para intentar que el checkout sea tan seguro como digamos, lo sería en una página. ¿Cuál es el tema? Que habréis visto que ChatGPT empezó con el instant checkout, pero luego fue para atrás porque se motivaron básicamente y no es solo tener el protocolo para que esto funcione. Digamos, el comercio no está listo. O sea, los informes que nos dieron fue que había páginas pequeñas, estaban listas, se acoplaron rápido, pero muchísimas páginas grandes socios de OpenAI no estaban listos ni lo iban a estar en 6 meses o dicen 6 meses, o sea, un año. Claro. Entonces, al final lanzaron para atrás el instant checkout y ahora lo que están haciendo es directamente referrals, mandar agentes y a nivel página web por ahora es donde se genera, digamos, esa compra, digamos, con atribución. Entonces, un Agent Pay lo que hacemos es, una vez que generamos páginas uno a uno con agentes, digamos, con LLMs, digamos, que hemos generado con esto en Mastercard, claro, luego muchas veces tienes una conversación. Entonces, la clave es cuando tú comienzas la conversación en la página, tiene que ser proactiva. Casi nadie le da clic, os sorprendería que casi nadie le da clic al tema de empezar una conversación, sobre todo en móvil, o sea, como es más complicado. Trabajamos con una marca en Indonesia en la que directamente hasta no es solo que empecemos a conversar, el móvil empieza a hablar al usuario, oye, ¿querías esto? Con volumen y puedes responder al LLM. Y eso tiene una conversión de más de 3,5 veces mayor, digamos, que lo que sería una página, un móvil normal. Entonces, estamos, aparte de generar una página uno a uno en base al LLM, la idea es cuando comenzar esa experiencia conversacional, que sea personalizada, que tenga esa afinidad que mencionábamos o toda esa información online, offline dentro, y que, digamos, sea capaz de ser hiperrelevante y hacer el checkout. Entonces, ahí usamos Agent Pay o cualquier otro, porque, claro, Agent Pay es para Mastercard, pero cualquier otro tipo de pago también. Y, evidentemente, ahí te puedes hacer el checkout. En Indonesia tenemos ya la prueba y, digamos, tuvimos también en Sudáfrica una prueba con un grocer gigante en el que puedes ya directamente comprar. Y dices, bueno, pues, ¿qué suelo tener yo? Mira, añádeme la lista de lo que suelo tener, menos esto. ¿Esto te parece bien? Sí, pero quita eso y eso. Ok, ¿vale? Y sí, cómpramelo. ¿Cuándo llega? Tal. Llega en 2 días. Vale, de acuerdo, cómpralo. Ok. Y directamente haces el checkout conversacionalmente. Entonces, ahora McDonald's va a empezar a hacer un rollout de esto en kioscos a nivel Latinoamérica primero. Entonces, siempre hay una mezcla. Cuando hablamos de Agentic, solemos pensar siempre en el chat o algo así, pero vamos a ver en un año o dos que toda la fuerza de lo agéntico es primero la predicción de mostrarte una experiencia en la que no tienes que pensar, tipo TikTok. Te enseño una página en la que está lo que tú querías ver. Y solo si te lías, o por ejemplo, lo más típico es, vale, voy a Cartier, por ejemplo, y estoy mirando anillos de compromiso. Es muy poco probable que lo compres. Que lo compre la gente, ya es el colmo, ¿eh? Que bueno, te sorprendería. Hay una gran marca de lujo que he mencionado antes que cuando abrieron el e-commerce hace unos años, les sorprendió y dice, no vamos a vender nada, relojes de 20.000 euros, el más barato, no vamos a vender ni uno. Lo abrieron y con tarjeta. Venden bastantes relojes de 20.000 euros con tarjeta. Que decían, o sea, quiero decir, te sorprendería lo que puedes encontrar cuando trabajas online con Quick Delivery. Pero todo esto básicamente tiene que ver con mostrar exactamente la información adecuada. Luego hay una de las más grandes de lujo en la que tú entras a su home y parece completamente editorial. Evidentemente te van a decir, yo no voy a adaptar esto. Yo al final yo creo tendencia. O sea, yo quiero enseñar al usuario qué querría ver. Pero ¿qué pasa? El jefe de marca dice, claro, yo quiero hacer eso, pero luego tengo diferentes tipos de usuario.
Luego, cuando tú miras a su home, incluso en desktop, ves como un bolso gigante de alta resolución, que parece que lo han puesto ahí tipo obra de arte en una ventana, pero ese bolso es uno de 53 que ves ahora mismo en base a tu contexto, en base al teléfono que tienes, a dónde estás, o cualquier tipo de información que tengas sobre ti si no estás identificado. Y si estás identificado offline, evidentemente, todo lo que ves online es un reflejo de toda tu actividad en otro punto. Claro, pero la realidad es que hay una parte que marcas como las que mencionas necesitan tener un storytelling, crear todo un relato y que al final eso capilarice entre sus clientes. Si solo fueran a LLMs no necesitarían todo eso, con lo cual están creando esas capas, pero hay un tema de dobles velocidades, tanto por parte del usuario que va a comprar, no es lo mismo que entre yo o que entre mi padre, y no es lo mismo que entre una marca, un poco como los coches autónomos, ¿no? Cuando todos sean autónomos funcionará, pero mientras convivan los dos es un lío. Claro, pero luego ten en cuenta que sobre todo cuando trabajas con Agentic, antes teníamos algo que se llamaba InSession, que eran Deep Learning Engines, que miran siempre a tu perfil como tu persona, tu perfil de afinidad, y luego tienes el InSession Affinity. En el momento en el que detecta una desviación de 1 gamma o 2 gamas sobre tu afinidad, es algo que creemos que tú nunca comprarías. Directamente asume que puede ser otro tipo de usuario. Entonces crea una hipótesis. Luego, si tu padre empieza a navegar y es tu perfil, por ejemplo, que es algo que hace Amazon, hace mucho tiempo tomamos de ellos la idea, entonces puedes comprar cosas completamente variopintas en Amazon, por ejemplo. Entonces, eso lo solucionábamos de ese modo. Pero ahora con LLMs, ten en cuenta que cuando creamos algo es todavía más inmediato. O sea, cada vez que tú creas una página nueva, cada vez que creas una experiencia con un LLM, es que de todas formas está repensando la jugada cada vez que lo hace. De hecho, si tú miras ahora mismo si tú miras a Jan LeCun, por ejemplo, uno de los researchers mayores de ahora mismo, que acaba de crear un World Model, entonces, su crítica principal a los LLMs es que son ¿cómo se dice? Wasteful. Miran a todo cada vez que tienes información. Muy poco eficiente. Son poco eficientes y evidentemente hay un tiempo de respuesta. Luego tenemos que trabajar con un semicacheo, trabajando con varias cosas y todo esto. Pero claro, el potencial de hiperpersonalización por primera vez es enorme. Hoy trabajamos con muchos equipos de loyalty en grandes marcas. Claro, antes la loyalty era, pues tengo tiers, tengo tipos de usuarios, tengo ofertas. Ahora tengo opciones de contenido, de ofertas, de productos y puedo en tiempo real generarme una opción para este usuario. Pero por tanto, este minion que nos sigue por la vida y que nos puede seguir de una forma más intensiva o menos en función de también el navegador que usemos, o la actividad que tengamos o lo activos que seamos, va a dejar va a provocar que dejemos de ser proactivos y vamos a empezar a ser tremendamente reactivos, pero todo muy acertados. Siempre nos darán aquello que esperamos, el regalo que ese día tenemos que hacerle a Ander por su cumple o cualquier historia parecida, ¿no? Es decir, ya directamente nos sugerirán. Claro, o nos sugieren, vaya. Algo que estamos mirando de manera muy cercana en Mastercard es, hace ya un año, OpenAI sacó algo que se llamaba ChatGPT Pulse, en el que lo que hacen es, ellos quieren, evitar costes y 2, procesar más, ¿no? Entonces, a la mañana puedes activarlo y te va a enviar a ti, en base a todo lo que has buscado, pues más productos o algo que te pueda interesar, que pueden ser noticias, productos, cualquier cosa, a la mañana. Entonces, esto evidentemente soluciona, no tengo que buscar en un momento y quemar muchísimos tokens pensando en tiempo real qué quieres ahora mismo, sino que tengo un perfil de afinidad que puede ser interesante de qué te interesa y a la mañana te lo muestro. Entonces, digamos, lo que estamos viendo cada vez más es que este tipo de modelos van a ser, pues como a la mañana o en un momento te van a dar todo lo que te podría interesar de una manera muy, muy amplia. Y luego estamos viendo también, digamos, el auge de modelos personales. Tenemos, por ejemplo, un modelo que queremos crear internamente, pero que vemos varios partners están creando, que es, por ejemplo, un agente personal on-device que puede filtrar toda esta información y puede darte, en base a tus objetivos, qué es a lo que deberías mirar ahora mismo. Que es un concepto interesante que tenemos de hecho, es alguien que viene de una gran tech de Silicon Valley también, que dice, cuando ya haya tantos agentes que te quieran influenciar, estamos solo, pero en el 0,1%. Claro. Va a ser casi imposible. O sea, lo de el retargeting de Google de hace 10 años va a ser una broma comparando con eso. Luego necesitas un agente al que tú des tus objetivos y que te filtre, que sea tu portero. Que te digan, de todo lo que viene, deberías mirar a esto, esto, esto y esto. Pero la carrera está ahí, ¿no? Porque al final intuyo que necesitamos una cierta interoperabilidad para decir, este es el que me acompaña en todo y atraviesa todas las capas, porque si no, contigo tengo uno, con el otro tengo otro, con el otro tengo otro, y al final mi información está dispersa, pero... Exacto. Entonces ahora todas las marcas están, aunque sea, entrando en el Agentic Readiness, en cómo puedo hacer esto, lo cual primero es organizacional. Ten en cuenta que cuando tú miras a un gran retailer y ni te cuento un gran banco, ahora entienden que tienen que hacerlo porque tienen a Revolut
lanzándolo delante de sus ojos, pero es muy complicado. Porque imagínate que tú eres un banco y lo tienes todo organizado a partir de los C-levels, es todo por producto. Los de tarjetas, los de tal, los de cual, lo cual es completamente la manera errónea de organizar esto cuando quieres hacerlo agéntico. Porque igual eres un usuario, sí. Os recomiendo ver un blog en el podcast de Andreessen Horowitz, hace casi 2 semanas, hace una semana creo, habló el CRO de Block, los de Square, todos estos, y habló de cómo están generando completamente Generative UI. O sea, cuando entras a tu app bancaria, en base a qué productos tienes, qué te puede interesar, qué fondos, todo lo que ves, el UI de tu app del banco es completamente distinta. Puedes ver gráficos, puedes ver stocks, puedes ver algo que te puede interesar en tiempo real para que te conviertas en un cliente de más valor. Luego algo que a largo plazo te haga sticky a la aplicación. Esto es políticamente complicadísimo para un gran banco. Porque yo como director de X producto no tengo ni idea de quién va a ver o cuánta gente va a ver mi producto. Pero sé que a largo plazo, evidentemente, tendré clientes que sean más... va a pasar. Luego lo que solemos decir es esto va a pasar. O sea, cuando lo hagáis es distinto, pero evidentemente ya lo están haciendo. Entonces tenemos evidentemente neobancos que dicen, por supuesto, porque están organizados como una empresa tech. Tienes el producto, el app. Entonces, claro, el del producto de app quiere que el app funcione mejor, que sea más sticky. Luego adopta toda la parte conversacional, por supuesto, como por ejemplo tienes agentes, pero ya tienes agentes conectados a Eleven Labs, que te crean, por ejemplo, ya una voz amable para ti. Una voz o amable o proactiva, o da igual, lo que funcione para cada tipo de cliente, que por ahora quema muchos tokens. Entonces, sobre todo lo tienen para private banking, pero eso va a mejorar. Y luego tienes esa individualización de la app o de la experiencia, lo cual es algo que, repito, creemos que va a ser el 80% de la experiencia. Ahora volveré un momento atrás, pero me hacías pensar un poco en el mañana, que por cierto, no quiero, vamos a decir, protagonizar yo todas las preguntas, con lo cual ir pensando si tenéis alguna pregunta y que luego habrá un tiempo para que te disparen sin piedad. Pero no, te voy a decir, hablabas del esto va a pasar. ¿Hasta cuánto de lejos veis que va a pasar? Es decir, ahora mismo, con la velocidad que va todo, o sea, esto en 3 meses, en 6, si yo te pregunto qué va a pasar en 3 años, en 2 años es imposible. Claro, o sea, quiero decir, yo no hablo de tecnología, porque igual preguntan a Darío Amodei qué va a pasar cuándo vamos a llegar a AGI. O sea, vale, yo estoy hablando con la tecnología actual, con la que tenemos hoy. El principal gap hoy en día es de adopción. Cuando tú miras, por ejemplo, porque es que Anthropic y todo eso están todo el día hablando, están haciendo reportes todo el día de lo que se podría hacer teóricamente y dónde estamos. ¿Por qué? Porque están diciendo, y si tú miras a Darío Amodei en podcast, te dice, a ver, lo que les sorprende como persona de producto y técnico es el poco cambio que hay todavía con todo lo que puede hacer el modelo. Porque evidentemente hay cambios organizacionales que tienen que darse. Entonces, hoy en día lo que decimos que va a pasar es con lo que es posible ya, hoy en día. O sea, nos somos muy pragmáticos en esto. O sea, sin que mejore la tecnología, esto ya es posible hoy. Si tú miras a lo que hace Block o lo que hacen los top players, ya está ahí y ya tienen resultados. Luego, evidentemente, cuando todas las apps, los neobancos se conviertan en eso y tengan mucho más stickiness, los demás tendrán que seguir. Entonces, esto es a lo que miramos. Luego está el tema de a nivel 3 años, que es... Ahí tienes el lanzamiento de Mythos, si realmente cumplirá las promesas de todo lo que estamos viendo que podría hacer un LLM con todavía más alineamiento o menos fallos. Y luego tienes a Jan LeCun diciendo que estamos a punto de llegar a un techo y que luego será World Models. O sea, por dónde irá no lo sabemos, pero sabemos hasta qué punto hoy en día ya podemos hacer algo. Y ese cambio permanente y también un poco pensando en el público que hoy nos acompaña y en un poco lo que decías también al principio con algunas pequeñas marcas, cuando hablas de joyería o en otros retailers, y me ha hecho pensar en un tipo que entrevisté en la radio, me pareció muy interesante, que hablaba de cómo el momento actual hace que estemos en un constante pit stop. Puedes tener al coche de la Fórmula 1 más top y al menos, y hay un momento de se iguala todo. Y los más pequeños pueden, de golpe, avanzar a aquellos que habían consolidado, tras muchísimos años, un escenario. Estamos un poco ahí. Es decir, hoy cualquiera... Claro. Quiero decir, ahí es donde tienes todo el tema del SaaSpocalypse y todo esto. Tienes ahí a todos los de HubSpot, tienes a Salesforce, tienes a Box, tienes a muchas empresas que han caído en bolsa muchísimo. Incluso Salesforce, que lo intenta, o sea, sigue teniendo una base muy, muy no headless y no API, que intentan, aunque sea en la capa superior, mostrar eso y están cayendo un 40% en bolsa en los últimos 10 meses. O sea, quiero decir, evidentemente tienes esta parte
en la que yo me entrevistaba justo, como te he dicho, a Enrique Linares, el fundador, uno de los fundadores de Letgo, digamos, uno de los primeros exits de 1 Billion, creo que tuvimos aquí en España. Y me decía, toda startup que creara su stack antes del 2022, o sea, tienen un problema serio. O sea, a menos que ya sean ya system of record. O quiero decir, en el momento en que ya has creado un user base y tienes viral loops, ¿sabes? Lo que tiene Salesforce, que tiene al final, son un system of record. Es muy complicado reemplazarlo. Nosotros también lo utilizamos. Entonces, el tema es que a largo plazo, la acción es evidentemente a largo plazo. ¿Cuál es tu valor? Entonces, a menos que hayas hecho eso, si eres una startup que empezaste en el 2022, fue hecho todo a mano, levantaste capital y lo picaste todo a mano y todavía no has llegado al punto en el que has llegado a órbita, ¿sabes? Estás justo en el punto que es complicado, porque puede venir alguien y pasarte por la derecha, Claro. a menos que, evidentemente, hagas algo nicho. Las que vemos que van muy bien son startups que están en un nicho al que nunca va a ir, digamos, un cloud o va a ir una grande, y ya muy rápidamente generan una comunidad pequeña en un lugar que luego va creciendo. Y al final no es un tema de IA, es un tema de que dan una facilidad a un sector que antes no se podía generar y que ahora con la IA pues automatizan. Por ejemplo, pues, hay una solución para fontaneros que estamos siguiendo que es brutal. O sea, que hace todo desde... Es como un mini Holded, pero para fontaneros o para workmen. Te crea todo el proposal, te crea todo esto y tú no tienes que crear 1000 templates. Tú vas hablando con el cacharro y te lo va dando. Entonces, este tipo de soluciones evidentemente tienen un potencial enorme, pero ten en cuenta que, bueno, igual probablemente visteis que Claude lanzó Claude Design, ¿no? Sí. Que esto básicamente que va contra Figma, sí. Figma, Sí. y también parcialmente Lovable. Justo es cuando lo lanzaron, yo estaba en Boston la semana pasada y tenía al lado la fiesta con DJ incluido de Lovable, del lanzamiento de la oficina. Estábamos hablando sobre todos estos temas que íbamos a hacer todos los del mundo y teníamos al DJ al lado. Y teníamos a Alessio Piloa y bueno, no es tan malo, creía que sería peor y tal. Pero los de Lovable son gente, por ejemplo, que yo creo que irán bien, porque todos los que conozco son gente de ejecución. O sea, yo mismo, no os he comentado, pero vengo de Rocket Internet antes. O sea, el tipo de empresa que teníamos, Lazada, la que vendimos a Alibaba. Los de Lovable son gente de tecnología y de ejecución. O sea, la capacidad que tienen para crear nuevos conceptos, también trabajamos con ellos. O sea, cómo nos permiten escalar todo lo que hacemos. O sea, podemos nosotros, cuando hablamos con nuevos clientes, somos capaces de crear un frontend para cada cliente en base a lo que nuestro modelo cree que puede querer y enviar ese frontend en un link creado por Lovable, con Claude o cualquiera, a cada cliente que le puede dar clic y ya ver un demo de su app o su web en base a cómo se vería con LLMs, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que hace Lovable con tanta agilidad, digamos, tienen ya una comunidad y una capacidad de hacerlo que veo complicado, digamos, que un Lovable se los... Tú decías en alguna entrevista o en algún lugar te leí y me pareció bastante acertado y ahora volvías a apuntar algo así. Tienes como una manera, por tu trayectoria, de leer cómo actúan o cómo se comportan distintos lugares del mundo, ¿no? Pues cuando has estado en Tailandia o en... ¿Era Tailandia? ¿Estuviste? Malasia, en Malasia, exacto. Y luego cómo en Europa se actúa o cómo en Estados Unidos. Y hacías como una radiografía de cómo son unos y otros, como si hubieras segmentado un poco el mundo en... O sea, antes de estar en Dynamic Yield, que era una startup, digamos, fui un cofundador de Shopee, que es como un Wish, o sea, es como un Amazon, pero digamos que es chat first. En el que teníamos todo tipo de... Estábamos dentro de una gran empresa, que era el primer publisher de League of Legends, del juego del mundo, en el que pasábamos del mundo PC al mundo móvil. Entonces, en el mundo PC, el mundo era perfecto para ellos porque querías jugar a League of Legends, luego te bajabas un descargador de juegos en el que jugabas a League of Legends, pero te mostrábamos más juegos. Entonces, la adquisición era muy, muy barata, porque tenías todo el programa del que lanzabas League of Legends y te mostrábamos más juegos. El problema es que al pasar a móvil, evidentemente, con un Play Store o con un App Store, todo se les cayó. Tenían que hacer anuncios de televisión para sacar nuevos juegos y la mayoría de juegos, como sabréis si sabéis algo del sector, son deficitarios. Entonces, creamos, después de que Alibaba nos comprara el e-commerce horizontal en Rocket Internet, varios de mis compañeros pasamos a esta empresa de Tencent, digamos, para ser capaces de crear un e-commerce que ahora es el mayor en GMV de todo el sudeste asiático, con 0% de comisión para sellers, pero que tenían que dar gran servicio a los buyers, en el que podían poner, y creamos la mayor app, digamos, del sudeste asiático, con el objetivo, evidentemente, a largo plazo de poner una capa de juegos. Para ser capaces de que el usuario venga por el e-commerce, aún así hacer break-even con anuncios, pero luego tener juegos. Entonces, la diferencia en cómo actúan, evidentemente, es completamente distinta y se ve en el mundo IA, ¿no? O sea, la primera que creamos fue Lazada, que es fue literalmente en 2012 una copia de Amazon
en el sudeste asiático. En el 2012 yo estaba en Capital Riesgo y uno de los que invertían en nuestro fondo, nuestro LP, era Funders Fund, que era como Rocket Internet. Entonces nos dijeron, mira, en un momento querían lanzar, vieron el sudeste asiático y dijeron, en 2012 aquí no hay todavía un e-commerce horizontal, no hay un Amazon, y lo va a haber. Luego lo vamos a crear ahora en 3 a 6 meses. Y me ofrecieron llevar Malasia. Entonces primero lo creamos, pero fue completamente caos creativo. O sea, había desde socios de McKinsey, BCG, locales, y cada país era como un mundillo en el que luego nos pegábamos entre nosotros. O sea, era completamente como por comarcas, un país iba bien, otro iba mal, hacíamos cosas distintas y al final nos consolidamos y se vendió a Alibaba y fue bien. Pero era caos creativo, os podéis imaginar. Y luego Shopee, la de Tencent, fue completamente distinto y se ve la manera de actuar de los chinos, en la que es completa y absolutamente piramidal. Cuando tenías una idea, tenías al CEO, que era un desarrollador legendario de NTU, era chino de origen, pero había estudiado en Singapur, y el CEO es el que sabía todo. Tenía que ser el más inteligente y el que sabía todo, el que veía todas las ideas. Y el que hacer los test y cuando había lanzado... Yo llevaba todo lo que es regional sales, le enseñaba un Excel gigante en una pantalla y antes de que yo pudiera leer los números, él ya me miraba un número y me decía, ese está mal. O sea, tenías todo esto, pero que evidentemente hablamos de que antes de lanzar la aplicación, en un momento miraba tanto la aplicación, cuando estábamos lanzándola, miraba tanto la aplicación que en un momento tuvo una úlcera de ojo, fue al hospital, perdió 2/3 de la visión en un ojo. No podía ver a nadie porque era contagioso. Luego tomó una habitación en un hotel de 5 estrellas delante de la oficina, a la que teníamos que ir a verle desde lejos, como desde aquí hasta el fondo de la habitación. O sea, hablamos de este nivel. Hablamos de este nivel. O sea, los chinos son, cuando eres el CEO, tú eres como el capitán del barco. O sea, tienes que llevarlo todo y si el barco hunde, te hundirás con él. Entonces, veíamos cosas como que teníamos una idea, un concepto de producto, y venía producto, tras haber trabajado en este concepto 3-4 meses, Esto es lo que yo te había leído, que en ¿no? en esa startup 3-4 meses era infinito. O sea, que estábamos creciendo cada mes 20% month on month. Llevaban trabajando 3-4 meses y iban al final a hacerle el pitch al CEO, se lo mostraban y el CEO lo miraba y decía, vale, esto, les hacía un par de challenges y decía, no tiene sentido porque tal. Y ya está. Y ya Y lo al enterraba. cajón lo destruían. Todo lo que han trabajado, el CEO ha dicho que no. Y ya está. Y volver a Eso enlazada, claro, en una empresa alemán occidental con managing consultants, o sea, estábamos todo el día, yo estaba al lado del CEO global y estaba el CEO de Indonesia, que era el principal mercado, porque estábamos en el sudeste asiático, luego la mitad de la población es Indonesia. TechCrunch nos llamaba el Amazon de Indonesia. Entonces, el CEO de Indonesia, que era otro alemán, como el CEO global, estaban todo el día gritándose en el teléfono. Y el CEO de Indonesia decía, no voy a hacer eso, voy a hacer lo que yo creo. Y entonces era completamente distinto. Entonces tú ves completamente cómo ese caos creativo es el que tenemos. Si tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, que es donde está la mayoría de la creación occidental de la IA, es completamente así. O sea, pero tú lo ves incluso internamente en Mastercard, todos los que crean LLMs, AI, como que esta parte que lo crea, otra parte que lo crea, se ponen 3 o 4 a crearlo a la vez. Y luego el CEO como que les medio deja, o le grita a uno, pero luego al final uno va bien, otro va medio bien, a uno se lo cargan porque va fatal. Pero o sea, ha sido mucho más desorganizado, pero mucho más caos creativo el cómo crear algo. Pero tú miras, por ejemplo, incluso Shopee tiene varios LLMs y trabajan de varios modos, y todavía sigue siendo completamente piramidal. O sea, China tenemos un plan de 5 años y vamos a hacer este plan de 5 años. Y si quieres cambiarlo, haces un pitch al CEO que tienes 30 segundos. Bueno, tienes 15 segundos para que, si le des ya 15 segundos algo que parece que estás balbuceando, ya te echan. Pero tienes 30 segundos y puedes cambiar el siguiente plan quinquenal. O si es algo salvaje, pero muy raro, puedes cambiar este plan quinquenal. Pero eso es muy, muy raro. Entonces, por eso comentábamos de cuando, si tú miras a Europa, la creación de World Models, el World Model que ha creado Jan LeCun o varios, tenemos como diferentes caminos que estamos explorando de la IA. El que decimos, quizás es por aquí, quizás es por allá, quizás es por aquí. Los chinos son hyperscalers, o sea, son casi como un AWS de esos. Toman algo que existe y lo que hacen es un plan en el que lo harán de manera mucho mayor y mucho más agresiva de lo que lo ha hecho nadie y de manera mucho más disciplinada. Entonces, funciona de un modo que es completamente piramidal. Entonces, funciona muy bien cuando sabes cuál es el camino. Claro, pero en Cuando este momento... no sabes cuál es el camino es muy complicado. Por ejemplo, tú veías a un nivel, un lazada, bueno, cuando éramos muy grandes, seguían apareciendo nuevas ideas. Tenías un país que hacía algo, otro país que hacía otra cosa. La mayoría no funcionaba, pero alguna funcionaba bien. Eso no pasa tanto en una empresa china.
No tienes tantas nuevas ideas. Lo que tienes es ejecución Constante. constante y agresiva. O sea, todo lo más grande que puedas. Y si es por economía de escala, se hace. Última pregunta y os dejo paso, con lo cual ir pensando quien quiera arrancar y disparar. Oportunidades. Tú decías, a diferencia de los chinos, nosotros vamos validando, vamos intentando identificar hacia dónde vamos a ir. ¿Cuáles veis o cuáles vislumbráis en este momento de donde vemos un espacio para atacar interesante, para abrir nuevos focos, donde hay trabajo por hacer? Claro. Ahora mismo lo que vemos más interesante, o sea, es todo lo que tiene que ver con... Bueno, ¿dices para nosotros o en general para el mercado? Bueno, en general para el mercado. Para el mercado en general, todo lo que es para vosotros, y así nos todo lo que descubres. es retail readiness, o sea, si vemos todo lo que es retail readiness, ir a donde retailers, por ejemplo, ayudarles a ese readiness de tener el API preparado para tomar los productos en tiempo real, tener la capacidad lista para, o sea, tener el setup tecnológico creado para funcionar de manera agéntica, es algo que casi nadie está haciendo bien ahora mismo, o nadie que conozcamos está haciendo bien. Tenemos a muchas grandes consultoras que hacen pitch, pero luego vemos que está en el plan y tampoco lo están haciendo mucho por ahora. Entonces, todo lo que es ayudar a retailers, sobre todo retailers, no bancos, a llegar a ese readiness muy rápido, es una oportunidad inmediata. Inmediata. En la que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos un par de partners que hacen eso y están yendo como un tiro completamente y hasta colaboramos con ellos. Pues son gente que hace algo que nosotros no vamos a hacer, hacemos la parte tecnológica nosotros. Entonces, todo eso que tiene que ver con retail va a explotar enormemente. Luego, evidentemente, usar agentes para algo muy concreto en lo que no se va a meter un cloud es... por ejemplo, ¿conocéis Supersonic aquí en Barcelona? Yo no. Pues si miráis Supersonic, con K al final, es una startup de Barcelona que en septiembre levantaron de Andreessen Horowitz y que son unos cracks. Entonces, ellos vais a su página y lo que hacen es tienen un agente ya diseñado para hacer un demo de tu producto. O sea, yo puedo ir, por ejemplo, a su página y es perfecto porque me vale para ver la página. Me pone, pide un demo y te lleva a un Google Meet y empieza la llamada con el agente. Y además lo vi cuando hago... Yo suelo mirar startups o para Mastercard o para algún VC con el que trabajo. Y voy a matar. O sea, digo, el agente está ahí y digo, a ver, le voy a hacer preguntas para que falle. Y me hizo unas preguntas increíbles. O sea, dije, pero ¿cómo configuraría yo esto? Si alguien mira mi página, ¿cómo le mostraría un demo? ¿Qué haría? Y cómo el agente está, cómo usan modelos, pero sobre todo guardrails, para mostrar exactamente lo que querría ver un usuario, es el ejemplo perfecto de una startup agéntica. Porque es un caso de uso muy concreto en el que han entrado muy en profundidad. Y ahora mismo están en la cumbre, son partners de Salesforce, anunciados hoy o ayer, creo, en San Francisco. Los de Supersonic van como un tiro, por ejemplo. Y es porque hacen algo muy, muy, muy profundo, muy concreto, pero muy bien. Y ya han llegado a un nivel de spread, en el que yo los metí en Mastercard, por ejemplo, que tenemos un montón de fintechs, un montón de startups fintechs que ofrecemos a los bancos para que las miren. Pero bueno, es típico que les ofrecemos una base de datos que tiene pinta de ser de hace 20 años y entonces casi nadie lo mira. Entonces, claro, tú pones Supersonic aquí y le dices, oye, quiero mirar a startups que hagan X, Y, Z. Y ya te lleva una. Y luego te hace un demo de esa startup. Entonces ya los he metido a nuestro Start Path de Mastercard porque es brutal. O sea, la posibilidad que tiene eso. Qué bueno. Su turno. Si te parece, abrimos un poco de debate y preguntas. Seguro que alguna de vosotras quiere hacer alguna pregunta. Levantar la mano. Y aquí tenéis a Ander. Hemos hablado tanto que ya no hay preguntas. Adelante. Si os podéis presentar o os identificáis un poco para que Ander también os sitúe y disparáis. Si el micro quiere. A ver si... Yo creo que está encendido igual desde... Ahora se oye, ya se oye. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Artur Callao de CaixaBank. Has querido evitar en tu última respuesta los grandes bancos. ¿Qué aconsejarías a un gran banco? Perdona, que especifique mucho, pero claro, para un gran banco... El tema es que... En tema del uso de agentes, de agentic commerce y... Claro, te recomiendo que el 6 y 7 de mayo, cuando estaremos en CaixaBank con nuestro SVP global de IA, que estés en esa reunión. Haz un spoiler. Punto número 1. El tema es que cuando bancos trabajan en ello, es mucho más complicado porque tienes que mostrar una UI generativa gobernada. O sea, tienes que ser capaz de tener la regulación en cuenta y todo el copy que está ya aprobado, o toda oferta ya aprobada. Luego tienes que tener una capa adicional de compliance y de gobernabilidad que
que eso unido a la parte política, que al final es muy complicada. O sea, hay una parte de change management muy, muy importante en un banco, que es organizacional, en la que tienes que tener qué parte podemos dinamizar y qué no, en base a lo que queremos hacer internamente, que lo hace muy complicado para una startup. Tenemos en StarPath, tenemos varias fintechs que trabajan en eso y tuvimos hace unos meses tuvimos la final de Mastercard for Fintechs aquí en la Torre de Glorias. La tuvimos. Y tenemos varias startups que están trabajando en esto, pero las que trabajan directamente con bancos, o sea, no llegan. O sea, tienen la solución, pero demasiado, mira, la puedes utilizar, pero el cómo la utilizas, el cómo creas la capa de gobernabilidad, el cómo haces todo esto, es una ciénaga de la que no pueden pasar. Porque son startups que tienen que vender rápido, tienen que aumentar la facturación rápido. Entonces, por eso tienes o grandes consultoras o grandes partners con bancos normalmente, porque es un proyecto a largo plazo. Y luego, aparte, por ejemplo, cuando trabajamos con Bank of America o varios de los grandes, solo van a crear un setup agéntico con algo que saben que va a estar ahí en 5 años o 10. Si no, no lo van a crear. O sea, es parte de los controles que hacen. Entonces, un retailer es distinto, porque un retailer soy mucho más flexible. O sea, puedo crear algo, funciona, aprendo. Como retailer avanzado, la mitad de lo que se ve ahora mismo que hacen terceros lo voy a crear yo. O sea, nosotros creábamos modelos propios, internos. O sea, al final lo que hace un motor como Mastercard Dynamic Yield es orquestar modelos de McDonald's también. Cuando vamos a un Decathlon tienen 13 modelos propios, tienen LLMs propios. Ellos los crean y orquestamos eso. Luego al final usan terceros casi para aprender. Hacen experimentos 2-3 años y luego lo construyen ellos. Y el tercero tiene que avanzar también y hacer algo nuevo. En un banco es más complicado, hay más regulación, luego hay que dar pasos de manera más sosegada. Entonces, por eso decimos que para startups, a menos se encuentren un nicho dorado, pero también estamos en... Aparte de lo que vamos a mostraros, también podemos enseñaros todo lo que tenemos en StarPath, todo lo que tenemos con todas estas startups. Porque creo que en eso no hacemos un buen trabajo. Tenemos un montón de startups y un montón de información, pero es como que lo damos en bloque. Por eso quiero tener Supersonic. Lo damos como toma. Y alguien probablemente de un banco lo mira y dice, ¡buah! Que hay un montón de información. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo descifro todo esto? Entonces, esa es un poquito la razón. Luego, evidentemente, en el 6-7 tenemos incluso al SVP de IA, o sea, al jefe de todos los que crea los LLMs propios de Mastercard, que viene aquí a Barcelona. Que es raro que lo liemos. Yo creo que es porque era Barcelona, el tío se ha motivado, pero Buen tiempo. No, sí. Pero, entonces, tenemos todo eso. Entonces, para bancos hacemos mucho, pero por eso depende mucho de... Y luego los fintechs son distintos. Trabajamos con un R26 o un Revolut casi como están ya a nuestra par o en algunos temas más avanzados y evidentemente podemos complementarlos en zonas. Decimos, ellos quieren, mira, yo quiero hacer tal, pero estoy centrándome en construir esto. Decimos, vale, perfecto, entonces te falta esto y esto, y entonces dicen, exacto. Entonces ahí es donde lo conectan. Bueno, no hables mucho del 6-7, pero al final iremos todos. ¿Más preguntas? Adelante. A ver si te llega el micro, si pudierais. Bueno. No, que así te iremos bien. ¿Qué tal? Soy Florencia, soy de MongoDB y estoy trabajando para la industria, más que nada en la parte de soluciones para retail. Y estuve trabajando en los últimos 2 meses en el protocolo de AP2, más que nada en entenderlo y tratar de explicar, creo que ese fue mi trabajo. Y básicamente en todos estos modelos de checkout con UCP y qué sé yo, que sí, retail puede dispararse, pero tengo esta pregunta hace 2 meses y te la quiero hacer. ¿Cómo crees que toda esta parte de compliance, según la región, va a poner un freno a toda esta locura que está pasando con respecto a los pagos? Porque sí, todo muy bonito, pero no dejas... O sea, estuve trabajando en los protocolos de cómo controlar la parte no determinística justamente de los agentes, de que si yo te dije esto, estoy hablando con una voice, pero yo no dije eso, ¿por qué me compraste eso? Ok, todo eso se empieza a regular, pero ¿cómo va a cambiar según la región que estés? Porque en Latinoamérica no va a tener las mismas regulaciones, Claro. Europa solamente ponga algunos frenos, o va a ser libre albedrío. Claro. ¿Cómo crees que influye? Ahora mismo, cuando tú miras a un partner tipo Mastercard o Visa o cualquiera de los grandes, digamos, al final, mira cuál es el modelo de negocio de un Mastercard o de un Visa. La tecnología que tenemos es legacy, antigua. Tenemos todos los pagos y funciona a tiempo real, pero el objetivo que tenemos es trust, no liarla. El modelo de negocio es no liarla. Claro. Vas a cualquier tipo, vas a todo el mundo. Entonces, todo un Mastercard o un Visa estamos esperando y creando lentamente pagos tokenizados o modelos como Agent Pay y vamos a ir lentamente entrando a todos los pagos agénticos. La regulación va a ser como la europea, va a ser GDPR para todo el mundo y seguro que Visa hará algo parecido.
Y va a pasar lo siguiente. Tendremos más retailers, como comentábamos antes, adoptando todo tipo de tecnologías de pago. Probablemente en 6 meses a un año empezará a haber escándalos, empezará a haber liadas gordísimas, como mira, ha pasado tal con pago, ha pasado tal con pago, y empezará a haber muchísimo miedo en el mercado. O sea, se adoptará y se das cuenta que sí, a menos que lo controles muy bien, cualquier vulnerabilidad, la superficie de ataque es tan alta ahora mismo, que cualquier vulnerabilidad te puede crear problemas. Y entonces estamos jugando completamente a la jugada de estamos yendo tranquilamente y cuando se líe ya volverán y dirán, uff, tenemos que ir con los partners que tienen, digamos, objetivo no velocidad, sino creating trust. Entonces, en todo lo que hacemos en Mastercard hay 2 velocidades. Una es los pagos, que son lo que llamamos el core business, que estos van objetivo no liarla. Entonces, sabemos que el futuro está ahí. Hasta el COO, por ejemplo, es un español belga que está ahí, el Pablo Foures. Entonces, su objetivo es, ya están metidos en LLM, están con Cloudflare identificando un modelo identificando qué agente y cómo ha hecho la validación. Están creando todo eso, pero con el objetivo de que todo sea tokenizado y todo sea seguro como todo lo que podríamos hacer en un pago de tarjeta. Y luego tienes la parte más experiencia de usuario, en la que somos mucho más experimentales. Porque, bueno, o sea, si una marca, por ejemplo, un marketplace quiere arriesgar pues, a que haya un error del 0,1%, no pasa nada. Un banco, por ejemplo, no se va a arriesgar a que digas una barbaridad que haga 0,1%. O sea, un CaixaBank, por ejemplo, si dirás eso, 0,1% de usuarios son bastantes usuarios y estarías en el periódico en 2 días con un screenshot de alguna burrada que me ha dicho CaixaBank. Entonces, así es como estamos mirándolo en este momento. Entonces, las startups tienen que sprintar y, digamos, intentar sprintar y llegar a un punto en el que lleguen a masa crítica, digamos, con algo muy profundo y que han hecho bien. El tema de pagos, evidentemente, es otro tipo de juego completamente distinto. O así lo vemos nosotros. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, trust, básicamente. Es un juego de confianza al final. Sí. Correcto. O sea, Porque siempre tienes el hype. Siempre tienes el hype en un momento en el que primero tienes hype. Pero luego hay gente que dice, uff, esto no va tan rápido como decían. Luego de repente sí va tan rápido como decían. Y luego tienes el punto en el que explota, tras lo cual tienes más desconfianza y luego ya empieza a crecer de manera más sana. Cualquier tecnología con la que o sea, trabajamos. que todavía falta el punto de... Que explote, falta el ruido. Estamos muy lejos todavía del punto. Ahora sabemos que es técnicamente posible. ¿Cuántos pagos hay? Con Agent Pay tenemos pagos ahora mismo en Sudáfrica, tenemos en Dubái, pero alguno. O sea, tenemos típico retailer motivado que dice, quiero ser el primero en la región en hacer un pago agéntico. O tenemos con Santander, por ejemplo, aquí. Pero es un tema de técnicamente pruebo que es posible. O sea, cuando lo lancemos y eso esté en todos lados, empezará, digamos, a crecer. Y habrá todo tipo de soluciones, pues muchas que habrán creado internamente, otras fuera. Pero justamente por las velocidades tenemos que vigilar que no haya un exceso de fricción, que no haya una sensación de desconfianza, como al principio parecía con los Amazon Echo, de aquí me van a comprar todo y no me voy a enterar, que claro, el niño me pueda pedir, o sea, que todo esté súper limitado, que este token nos permita comprar 10 minutos en esta tienda hasta este importe. Claro. ¿No? Y luego ten en cuenta que pagos es una parte del puzzle, o sea, una pequeña parte del puzzle, en la que al final lo que yo quiero es para el attention span tan ridículamente bajo que tenemos ahora mismo y que será mucho peor. O sea, ya cuando lees principio del siglo XX, La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, ya describe esto. Ya dice, ya la gente ya no lee libros largos, ya no lee los clásicos, cada vez tienen attention span más bajo, solo leen periódicos. Pues desde entonces es igual, bueno, con subidas y bajadas, pero hasta ahora. Pero ahora tenemos TikTok y tenemos un reel de Instagram. Entonces, esto probablemente va a seguir todavía un tiempo. Entonces, la clave es esa hiperrelevancia y que no haya fricción. Entonces, el trust es la carta a la que jugamos nosotros. Luego, no estamos yendo a quitar la fricción sprintando en línea recta. Claro. Estamos yendo por la zona que pensamos que es la más segura dentro de nunca liarla. Ese es el objetivo. Entonces, tienes que mirar para cada player cuál es el objetivo. Una startup, el objetivo es llegar a quitar la fricción. La lío un poco, pero digo, soy una startup. Y luego voy quitando la fricción. Pero yo primero lo que quiero hacer es crear valor. Crear todo el valor que pueda. Y un Mastercard es lo contrario. Entonces, y evidentemente luego hay términos medios. Entonces, depende si eres un banco que vas a ir con nosotros seguro porque no quieres liarla, o si eres un retailer, una marca online nativa en la que vas a estar con startups haciendo 1000 cosas antes incluso. Venga, va. Buenas, me llamo Ricardo, trabajo en una compañía brasileña aquí en Europa, ¿no? De tema de omnicanalidad. Y la pregunta que tengo que apunté fue ¿cómo se compite en un mundo donde el decision maker es un algoritmo ahora?
la única manera que tienes ahora mismo, para empezar, el decision maker quizás lo será parcialmente. O sea, ten en cuenta que todo lo que hagas en una página de e-commerce ahora mismo, estás personalizando para humanos, luego creando experiencias, y estás optimizando para agentes. Luego, son las dos primero en tiempo real. Luego, una vez que viene un humano, ya sabemos más o menos, hay que crear una experiencia optimizada, todo esto. Cuando viene un agente, tienes que tener o marca o tienes que estar optimizado con FAQs e información para hacerlo, digamos, eficiente, que encuentre toda la información. Y ahí es donde va a ser esencial trabajar conectar directamente con las apps, con los ChatGPT app, UCP o toda esa información. Para darte un ejemplo, tenemos muchas marcas grandes marcas con las que trabajamos, que reciben 75% de su tráfico en muchos países ya, digamos, directamente de un ChatGPT app, digamos, de todo lo que viene de referral. O sea, el impacto de tener o de estar optimizado con estas apps o un UCP es enorme. Dicho eso, no sabemos exactamente. Lo único que puedes hacer ahora mismo es trabajar en el fundamental, en que tu experiencia esté bien, en tener API endpoints con información, o ser capaces de trabajarlo. Porque cada 2-3 meses el criterio en base a cuál cada LLM busca productos va cambiando. Y hay un reporte que salió en Banca, por ejemplo, hace poco, de qué tipo de usuario mira y qué tipo de modelo recomienda qué tipo de banco en base a X, Y, Z, ¿no? Entonces, esto probablemente ahora ya habrá cambiado con el Opus 4.7 o con el Sonnet 4.6. Entonces, lo único que puedes hacer ahora mismo es trabajar en los fundamentales e intentar ir a todas las herramientas gratuitas de GEO, todas las diferentes, hacer los análisis e intentar asegurarte de que no tienes ningún gap sustancial. Qué lujo. Ander, mil gracias. Ha sido un lujo escucharte y aún nos queda un poquito más, si nos lo permites, porque yo creo que van a haber atracos bilaterales y multilaterales en los siguientes minutos. Sí os pediremos ahora, como era exclusivo, pero queríais venir muchos y teníamos a Estrella Rock, que en algún momento tengáis un poco de paciencia para que retiren las sillas y estemos más cómodos y así poder desayunar y atracarte en condiciones como corresponde. Sin problema. Un lujazo. Ander Casitas, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues a desayunar. Vamos a dejar que nos retiren las sillas y al lío.